El expediente más aterrador jamás registrado en la historia policial y que el gobierno intentó ocultar. En 1998, un oficial de policía en Nueva York descubrió un expediente que no debería existir. Un caso de asesinato, con víctimas que jamás fueron reportadas. El detective William Graham no tenía idea de que esa carpeta cambiaría su vida para siempre. Era un archivo olvidado en la sección de casos cerrados, sin código de identificación. Solo un título escrito a mano, no abrir, punto. Dentro, encontró fotografías borrosas de personas con rostros distorsionados. Sus ojos parecían hundidos en la oscuridad. Pero lo más perturbador era la fecha en cada imagen, 1963, 1978, 1985, hasta 1998. Cada foto tenía el mismo fondo. Una habitación con una puerta roja que nadie en el departamento reconocía. Al revisar más documentos, Graham notó algo escalofriante. Cada una de esas víctimas aparecía en múltiples registros de desapariciones a lo largo de diferentes décadas. Sin envejecer un solo día. En el expediente también había una cinta de audio. Con manos temblorosas, Graham la reprodujo en su grabadora. Primero, solo ruido estático. Luego, una respiración. Alguien, o algo, susurró, no soy real, pero estoy aquí. La voz era baja, temblorosa. Como si hablara desde un lugar muy, muy lejano. De repente, un golpe fuerte interrumpió la grabación, seguido de un grito desgarrador. Graham detuvo la cinta, su corazón latiendo con fuerza. Quería creer que era un error. Alguna broma cruel de otro oficial. Pero entonces, la última página del archivo lo congeló por completo. Era un informe de desaparición. Nombre, William Graham. Fecha, 10 de abril de 1998. Estado del caso, no resuelto. La sangre de Graham se heló. Esa era la fecha del día siguiente. Aterrorizado, intentó alertar a sus superiores. Pero cuando mencionó el archivo, lo suspendieron inmediatamente. Le dijeron que lo olvidara. Que nunca había existido. Pero él no pudo. Esa noche, en su casa, revisó la grabación una vez más y escuchó algo nuevo. En medio de la estática, justo antes del grito, voces susurraban su nombre. Graham. Graham, ya estás con nosotros. Algo golpeó su ventana. Con manos temblorosas, miró hacia afuera, pero la calle estaba vacía. Al amanecer, la puerta de su casa estaba entreabierta. Su placa de detective, sobre la mesa, cubierta de polvo. Como si nadie la hubiera tocado en años. Cuando sus colegas llegaron a buscarlo, su casa estaba vacía. Su oficina, completamente limpia. No quedaba ni un solo rastro de William Graham. Pero en la sección de casos cerrados, un nuevo expediente apareció en la estantería. El título escrito a mano decía, no abrir, punto. Y dentro, estaba la última foto de Graham. Con la puerta roja detrás de él. En 1998, en un pequeño pueblo de Illinois, ocurrió uno de los asesinatos más macabros jamás registrados. Un hombre fue encontrado brutalmente asesinado en su propia casa. No había signos de entrada forzada. No había huellas. No había testigos, salvo uno. La única persona que vio el crimen había muerto 30 años antes. El detective Samuel Grayson fue el primero en llegar. La escena era escalofriante. La víctima, Richard Evans, yacía en el suelo con los ojos abiertos y una expresión de puro terror. Su garganta había sido cortada, pero no había sangre. A su lado, un teléfono descolgado. La última llamada registrada había durado exactamente 12 segundos. Cuando rastrearon el número, descubrieron algo imposible.
El número pertenecía a una mujer llamada Eleanor Reed, una vecina del pueblo. Pero Eleanor Reed había muerto en 1968. No había errores en el registro. La llamada se había hecho desde un teléfono fijo que no existía desde hacía 30 años. Cuando revisaron la vieja casa de Eleanor, encontraron algo que hizo que el detective Grayson sintiera un escalofrío en la espalda. La casa de Eleanor había estado abandonada por décadas. Pero en la pared del viejo salón, alguien había escrito algo nuevo, con tinta negra aún fresca. Lo vi todo. El detective ordenó analizar la tinta, era sangre humana. Y coincidía con la de Richard Evans, la víctima del asesinato. Pero Richard nunca había estado en esa casa. A medida que investigaban más, descubrieron la conexión entre Richard y Eleanor. En 1968, Richard Evans tenía solo 10 años y había sido testigo del asesinato de Eleanor Reed. Eleanor fue encontrada sin vida en su sala de estar, con la garganta cortada, exactamente igual que Richard 30 años después. El caso nunca se resolvió. Pero había rumores de que el asesino aún vivía en el pueblo. Lo más perturbador era lo que decía el informe original del crimen. La policía encontró el cuerpo de Eleanor con el teléfono descolgado, y la última llamada registrada había durado exactamente 12 segundos. El detective Grayson sintió que algo estaba demasiado mal. Revisaron las cintas de la llamada de Richard. En los 12 segundos de audio, no se escuchaba nada, excepto una respiración pesada y una voz susurrando 3 palabras. Lo vi todo. Esa misma noche, el detective Grayson comenzó a recibir llamadas en su casa. Todas desde un número que no existía. La última noche que Grayson fue visto con vida, llamó a su compañero de trabajo y le dejó un mensaje de voz aterrador. Él sigue aquí, no me deja dormir, me observa. Eleanor tenía razón, lo vi todo. Al día siguiente, encontraron su casa vacía. En la pared de su sala, escrito con tinta fresca, solo había 2 palabras. Mira atrás. La investigación sigue abierta. Pero el caso de Richard Evans y Eleanor Reed permanece sin resolver. Lo único seguro es que, cada cierto tiempo, alguien más recibe una llamada de 12 segundos, y desaparece poco después. El expediente más aterrador jamás registrado, y que el gobierno intentó ocultar. En 1998, el detective William Graham encontró un archivo que no debería existir. Un caso de asesinato, con víctimas que nunca fueron reportadas. La carpeta estaba en la sección de casos cerrados, sin número de identificación. Solo tenía un título escrito a mano, no abrir, punto. Adentro, encontró fotos de personas con rostros distorsionados. Sus ojos eran completamente negros. Y lo más perturbador, las fechas en cada imagen. 1963, 1978, 1985, hasta 1998. Ninguna de las víctimas había envejecido ni un solo día. En cada foto, el mismo fondo, una habitación con una puerta roja. Graham buscó en el sistema policial, pero aquellas personas no existían. Sin embargo, cada uno de sus nombres aparecía en casos de desapariciones a lo largo de décadas. Junto a las fotos, había una cinta de audio. Con manos temblorosas, Graham la reprodujo. Primero, solo estática. Luego, una voz susurrante, no soy real, pero estoy aquí. De repente, un golpe fuerte interrumpió la grabación. Segundos después, un grito desgarrador. Graham sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y entonces vio la última página del expediente y casi deja caer los papeles. Era un informe de desaparición. Nombre, William Graham. Fecha, 10 de abril de 1998. Estado del caso, no resuelto. Esa era la fecha del día siguiente.
Intentó alertar a sus superiores, pero lo suspendieron de inmediato. Dijeron que ese archivo nunca existió. Que lo olvidara. Esa noche, en su casa, volvió a escuchar la grabación y notó algo nuevo. En la estática, justo antes del grito, alguien susurraba su nombre. Graham. Graham, ya estás con nosotros. De repente, un golpe en su ventana. Miró, pero la calle estaba vacía. A la mañana siguiente, su puerta estaba entreabierta. Su placa de detective, sobre la mesa, cubierta de polvo. Cuando la policía llegó a buscarlo, su casa estaba vacía. Su oficina, completamente limpia. No quedaba ni un solo rastro de él. Pero en la sección de casos cerrados, un nuevo expediente apareció en la estantería. El título escrito a mano decía, no abrir, punto. Y dentro, estaba la última foto de Graham. Con la puerta roja detrás de él. Uno de los objetos malditos más oscuros de la historia, un espejo tan perturbador que la Iglesia prohibió su uso y lo desapareció de registros públicos. Durante siglos, se ha hablado de espejos embrujados, pero ninguno es tan aterrador como este. En 2018, un coleccionista anónimo compró un espejo en una subasta de antigüedades en Nueva Orleans. Un objeto hermoso, pero con un historial de muerte. El vendedor mencionó un detalle extraño, nadie en su familia quería quedarse con él. Decían que reflejaba cosas que no estaban ahí. Pero al comprador no le importó, hasta que lo colocó en su casa. La familia Mercer se mudó a su nueva casa en Carolina del Norte. Un hogar perfecto para sus dos hijos pequeños, hasta que el espejo llegó. Las primeras noches, la madre sintió que alguien la observaba en la oscuridad. El reflejo en el espejo parecía retrasarse un segundo después de sus movimientos. Tal vez es la antigüedad del vidrio, pensó. Pero la realidad era otra. El padre, un hombre escéptico, decidió instalar cámaras para demostrar que todo estaba en su cabeza. Pero cuando revisó la grabación, vieron algo imposible. La familia Mercer estaba cenando, pero en el reflejo, sus dobles estaban inmóviles. Mirando fijamente a la cámara. Sonriendo, sin parpadear. El reflejo de cada miembro de la familia había dejado de imitar sus movimientos, como si fueran seres independientes. Esa fue la última grabación de la familia Mercer. 2 semanas después, los Mercer desaparecieron sin dejar rastro. Sus celulares, carteras y documentos quedaron en la casa. Pero la cámara grabó su última noche. En la cinta, el espejo reflejaba la sala vacía, luego, lentamente, las siluetas de la familia aparecieron dentro del cristal, con expresiones de terror. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Pero en el reflejo, siguen atrapados. Se dice que este espejo fue fabricado con un propósito, capturar el alma de quien lo mire demasiado tiempo. Su última ubicación conocida fue en una mansión en Luisiana, pero desde 2019, está desaparecido. Si alguna vez sientes que tu reflejo tarda demasiado en moverse, no lo mires directamente. Tal vez ya no seas tú. Advertencia, existen cientos de reportes de espejos embrujados en el mundo. Tal vez, tienes uno en casa sin saberlo. El caso más perturbador en la historia de los hoteles, una habitación que no existe en los registros, pero de la que nadie ha salido con vida. Desde 1978, el Hotel Blackwood ha sido investigado por más de 32 desapariciones inexplicables. Todas tienen un solo punto en común, la habitación 434. Los empleados niegan su existencia. En los planos oficiales, la habitación no aparece. Pero algunas personas han recibido una llave y nunca han vuelto a salir. Una de las víctimas más conocidas fue Daniel Carter, un periodista de lo paranormal. En 2013, se registró en el Blackwood tras recibir un mensaje anónimo con solo 2 palabras,
Pide 434 minutos. Daniel lo hizo. El recepcionista se quedó en silencio y tras dudar unos segundos, deslizó una llave sobre el mostrador. Cuando llegó al cuarto piso, todo el pasillo estaba oscuro. Solo una puerta al final tenía luz, 434. La tarjeta funcionó sin problema. Al abrir la puerta, vio una habitación normal. Cama hecha, muebles antiguos, un espejo grande frente a la cama. Pero el aire estaba helado. Y sobre la mesa, había una libreta con una sola frase escrita una y otra vez: no mires el espejo después de medianoche. A las 11:58 de la noche, Daniel comenzó a grabar. Se sentó en la cama y esperó. A la medianoche exacta, el reflejo en el espejo se movió solo. Daniel no reaccionó de inmediato, pero su cámara captó lo imposible. Su reflejo lo miró directo, y sonrió, aunque él no lo había hecho. Se levantó, pero cuando intentó abrir la puerta, estaba sellada. Golpeó, gritó, pero en las cámaras del hotel, su habitación nunca apareció. Como si el cuarto 434 no existiera. A las 3:12 de la mañana, su transmisión en vivo se cortó abruptamente. Y al día siguiente, la habitación estaba vacía. No había señales de Daniel. Pero su cámara estaba en el suelo, con la grabación corrupta. Solo se escuchaba un susurro, uno más. Lo más escalofriante es que, semanas después, alguien más pidió la habitación 434, y volvió a desaparecer. Pero si buscas el hotel hoy, no lo encontrarás. Blackwood cerró en 2015 y fue demolido. No quedan registros, como si nunca hubiera existido. Advertencia: algunos hoteles han reportado casos similares. Habitaciones que aparecen en una noche y desaparecen con sus huéspedes. Si alguna vez te asignan una habitación que no pediste, recházala. El expediente más perturbador jamás archivado. El detective Evan Carter pasó años investigando desapariciones inexplicables. Pero un caso en particular, archivado sin explicación, lo obsesionó. El archivo no tenía número. Solo una palabra en la portada: perdido. Carter bajó al sótano del departamento de policía, donde guardaban los casos cerrados. Buscó entre las cajas polvorientas hasta encontrarlo. Cuando lo abrió, su sangre se heló. Dentro había fotos de personas que él conocía. Detectives, testigos, incluso algunos de sus colegas. Todos habían desaparecido sin dejar rastro. Pero lo más perturbador estaba en la última página. Era una foto de él mismo, tomada en ese instante. El foco del sótano parpadeó. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a su alrededor, pero estaba solo. O eso creyó. Cuando volvió a ver el archivo, su foto ya no estaba. En su lugar, había dos palabras escritas con tinta negra. Caso cerrado. A la mañana siguiente, su oficina estaba vacía. Nadie recordaba su nombre. El archivo fue devuelto a su lugar. El caso más perturbador que la policía jamás pudo cerrar. Un expediente que desapareció de los registros oficiales. Y un crimen tan macabro que los testigos prefieren olvidar que alguna vez existió. En 1998, un detective de Nueva Orleans, Samuel Renz, recibió un sobre sin remitente. Dentro, había fotos de una escena del crimen, pero no existía ningún reporte oficial sobre el caso. Las imágenes mostraban un apartamento en completo caos, sangre en las paredes y un cuerpo mutilado en el suelo. Lo más inquietante era la última foto, la silueta de un hombre de espaldas frente al espejo, aunque el espejo no reflejaba nada. Samuel intentó localizar el expediente en los archivos policiales, pero no había rastro. Preguntó a sus superiores, y le advirtieron que dejara el caso.
pero él no pudo ignorarlo. Siguió investigando hasta encontrar la dirección de la escena en las fotos, un edificio abandonado en el distrito francés. Cuando entró al apartamento, todo estaba intacto, como en las imágenes, excepto por una cosa. En la pared, donde antes había una mancha de sangre, ahora había algo escrito con letras talladas en la madera: no debiste venir. De repente, el espejo frente a él vibró. En su reflejo, el apartamento estaba lleno de cuerpos, pero cuando se giró, no había nada. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda y escuchó un susurro detrás de él: tú serás el siguiente. Corrió fuera del edificio y llevó las fotos a un forense amigo suyo. Al analizarlas, descubrió algo imposible: las imágenes tenían marcas de impresión de 1974, pero mostraban detalles de un modelo de televisor que no existió hasta 1995. Como si alguien las hubiera tomado antes de que la escena ocurriera. 2 días después, Samuel desapareció sin dejar rastro. Su expediente fue archivado como persona desaparecida, pero el sobre con las fotos fue encontrado en su escritorio, con una imagen nueva que nadie recuerda haber visto antes: Samuel, de espaldas, mirando al espejo. Este caso nunca fue resuelto y hasta hoy, algunos oficiales dicen que, si buscas en los archivos más antiguos de la comisaría de Nueva Orleans, puedes encontrar un expediente sin nombre, con las mismas fotos que Samuel recibió aquella